Ya el saludo, mi nombre es Santiago Reyes Escobar, soy estudiante del programa Ingeniería de Sistemas y este video lo hago como parte de los entregables para la tarea 3 de la asignatura Física General correspondiente a de las fuerzas al movimiento. En este video estaremos, o bueno, les estaré explicando paso a paso el proceso para el desarrollo del primer ejercicio correspondiente a ecuaciones de movimiento de un sistema físico, ¿vale? Previamente para este ejercicio tuvimos que escoger una letra que correspondería al desarrollo de un ejercicio distinto entre cada una de ellas. Eh, Como podrán observar en pantalla, yo escogí la letra B, que corresponde al análisis crítico mediante el uso de IA como asistente. Entonces, una vez establecido que para mi ejercicio implicaba el uso de IA, y de acuerdo con el enlace que nos lleva a la página que nos describe el paso a paso de forma detallada, pues se hizo, digamos que todo este proceso dinámico mediante el apoyo con IA para, inicialmente como primer paso, indicarle a la IA que nos generara un escenario realista, o bueno, dos escenarios realistas, que tuvieran que ver con nuestra carrera, en mi caso Ingeniería de Sistemas, y con la ciudad en la que actualmente resido, que es Bogotá, que generara dichos escenarios que fueran, digamos que cotidianos, prácticos en cuanto a tanto a la ciudad como a la carrera. Entonces, para esto la IA genera los dos escenarios, para el cual pues quiero hacer énfasis en el A, ya que fue el que utilicé para el desarrollo de todo el ejercicio. Entonces, como contexto A o situación A, se tiene que en una habitación de un apartamento en Bogotá, un estudiante empuja una caja de cartón sobre un piso de baldosa horizontal para reorganizar su espacio de estudio. La interacción ocurre sobre una superficie plana con fricción cinética, teniendo como datos numéricos la masa de dicha caja, 12 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética, que sería entre el cartón propio de la caja y la baldosa correspondiente a la superficie, de 0,35, una fuerza aplicada de alrededor de 60 newtons, aceleración aproximada de 1,5 metros por segundo al cuadrado, como materiales, cartón y baldosa. Y como acción principal corresponde a empujar, que es la acción que pues, se nos da en este contexto A, ¿vale? Además de indicarle a la IA una explicación respecto al por qué este escenario. Y ya con base en lo que he dicho de la ciudad en la que actualmente resido y en cuanto a mi carrera, que es Ingeniería de Sistemas, pues la IA nos contesta que es un espacio realista, como un apartamento, que corresponde a un trabajo de organizar, que puede ser algo muy cotidiano, y que este escenario de empujar una caja nos permite conectar de forma muy práctica con la segunda ley de Newton, en un contexto real de la vida, ¿vale? Como en resumen a la explicación que nos da la IA. Como segundo paso, se le pide una contextualización, o bueno, se le da una contextualización a conceptual a la IA. Esto con el fin de, digamos que próximamente poder graficar o sí, poder hacer un gráfico, una descripción de este escenario de forma más visual. ¿Listo? Para ello, la IA nos da, y bueno, parte de este segundo punto es que a partir de este escenario que ya generó, describa qué fuerzas están involucradas. Pues habla del peso, hablamos de la fuerza normal, también tener en consideración la tensión, aunque en este caso no aplica, la fricción, que digamos que sí se debe tener presente, y fuerza elástica, que pues son las fuerzas que se mencionan, pero digamos que para el escenario que genera la IA no se van a tener presentes. Listo. Con lo anterior, se escoge uno de los dos escenarios, escogiendo en mi caso el A, y se le pide a la IA generar una imagen, dándonos como resultado la que observamos en pantalla. Dicho sea de paso, con ese como tercer paso, que es una gráfica, una interpretación gráfica del escenario, ahora como cuarto paso, se le pide a la IA generar un diagrama de cuerpo libre, en donde se presente un contexto en un formato de dos planos, o bueno, sí, un formato de plano, la caja y cómo las distintas fuerzas interactúan sobre ella desde un centro de masa. Inicialmente vemos la que generó la IA, en donde involucra el peso y la gravedad, indica la fuerza normal, la fricción y la fuerza de empuje, ¿vale? Cada una direccionada, indicándonos que pues tanto el peso como la gravedad llevan la caja hacia abajo, la fuerza normal, que es la que interactúa con la superficie, digamos que es la que contrarresta, la fricción y la fuerza normal, o bueno, la fuerza aplicada. La fuerza aplicada por indicar que el movimiento es hacia adelante, hacia la derecha, y la fricción pues es quien se encarga de tener la caja y va en sentido opuesto. También como parte de ese punto, se nos pide a nosotros generar un diagrama a mano en el que yo tuve presente, como podrán observar, gran parte de las fuerzas. Sin embargo, no tuve presente la fuerza normal, que sí tiene o sí indica la IA en su diagrama, pero es, digamos que fueron las diferencias que tiene el generado por IA respecto al que yo realicé a mano. ¿Listo? Luego se hace formulación del problema físico, en donde se tienen varios puntos a tener en consideración que van desde la observación, la pregunta científica, planteamiento de hipótesis y formulación matemática.
Como observación, puedo decir que este tipo de ejercicios, de modelamientos, desde el área de ingeniería de sistemas, se puede aplicar en simulaciones, más aún con el auge de la tecnología, en simulaciones de computador, de robótica, donde muchas veces toca hacer traducciones de contextos reales a unos entornos virtuales que sean los más eh, similares, lo más cercanos a la realidad. Digamos que es un contexto en el que desde mi área, digamos, estos ejercicios pueden verse beneficiados o pueden verse aplicados, ¿vale? Como pregunta científica, y se, se tiene que hacer un análisis de lo que nos ha interpretado la IA y nos ha generado. Dicho eso, se valida si las fuerzas dibujadas por la IA en el diagrama de cuerpo libre son correctas. Ya haciendo el análisis y contrastándolo con el mío, con el que realiza a mano, considero que son correctas. Involucran tanto la masa, ejerciéndola junto con la gravedad, lo cual hace que pues, vaya hacia abajo y así mismo se grafica. Luego digamos que procedemos con la fuerza aplicada, que es la que permite a la caja desplazarse hacia adelante, lo cual en el diagrama se representa con una flecha en dirección horizontal en sentido al movimiento, lo cual digamos que es coherente con la interacción. Luego viene la fricción, que es la fuerza opuesta a la fuerza aplicada. Entonces, por ende, debe ir en sentido contrario, lo cual la IA representa de forma correcta, debe ir en sentido opuesto. Y por último, la fuerza normal, que yo en mi diagrama no tuve presente, es la que existe debido al contacto con la superficie. Esta se representa de forma perpendicular, como con una flecha en sentido contrario a la gravedad, ¿vale? Además, algo que tuvo la IA en consideración como parte de las instrucciones, que todas partieran desde el mismo punto, desde el centro de masa, y que cada una tuviera un sentido, una dirección, que pues no es lo mismo señalar las fuerzas a indicar en qué sentido van. ¿Listo? Con lo anterior, y en base al análisis, hace un planteamiento de hipótesis. Si se aumenta la fricción entre la caja y el piso, entonces la caja presentará menor aceleración e incluso llega a detenerse debido al aumento de la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Con eso se hace una formulación matemática, tanto a nivel de eje horizontal como a nivel de eje vertical, que se observa en pantalla, dándonos estos resultados, los cuales, para hacerlo breve, le pedí a la IA que los validara, que los revisara y me indicara si habían errores, los cuales sí llegó a interpretar y me indicó cuáles eran. Que en conclusiones, la IA nos da la conclusión técnica, indicándonos que estructuralmente estaba bien, pero presentaba inconsistencias conceptuales en el eje vertical y detalles algebraicos incompletos en el eje horizontal, que eran errores típicos de un estudiante y que eran fáciles de corregir. Entonces, ya con, digamos que esas observaciones y ya, digamos que desglosando todo lo que la IA nos indicó, procedí a hacer el ajuste, la corrección, dándonos como ecuaciones los siguientes términos, ¿sí? Con dichas ecuaciones ya establecidas, procedemos a reemplazar las ecuaciones con los valores que nos dio la IA inicialmente en el contexto. Reemplazamos tanto en el eje Y como en el eje X. Resolvemos nuestras ecuaciones, que en este caso, el del eje Y es simplemente calcular la fuerza ejercida, dándonos como valor 117,6 newtons. Y a nivel del eje X, calcular la aceleración que generó esa fuerza, dándonos como un valor de 1,57 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Ya habiendo establecido las ecuaciones y haberlas sustituido y resuelto, procedemos con el último, o bueno, uno de los últimos pasos, que viene siendo la respuesta a las preguntas obligatorias, o bueno, unas preguntas que nos indica la guía. Como primera de ellas, ¿el resultado obtenido es físicamente coherente? Bueno, considerando que la fuerza se ejerce de forma manual, que alguien está empujándola manualmente, pues la aceleración que se obtiene está dentro de los parámetros que podríamos considerar coherentes o aceptables, dado el contexto, dada la situación generada por la IA, y que como la velocidad está en valor positivo, pues nos da a entender que va en sentido hacia la fuerza que se aplica, es decir, que pues, en términos va hacia adelante. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan las fuerzas involucradas con el movimiento observado? Bueno, digamos que las dos fuerzas más importantes, tanto la aplicada como la fricción, se ven involucradas en que pues una domina a la otra, lo que genera una fuerza positiva, lo que genera una aceleración positiva. ¿Sí? La fricción, como naturalmente se puede llegar a interpretar, se debe oponer al movimiento y de cierta forma desacelerarlo hasta cierto punto. Pero mientras que, bueno, eso por una parte, mientras que el peso y la fuerza normal se equilibran en el eje vertical, lo que pues permite que la dirección de aceleración confirma que el movimiento ocurre en el sentido del empuje.
¿Qué simplificaciones o supuestos se hicieron y cómo afectan la respuesta? Eh, en base al contexto que nos da la IA, pues asume que la superficie es plana y es totalmente perfecta, no tiene baches o no tiene algún tipo de obstáculo o irregularidades que permitan, digamos, que deslizarse lo más perfecto o lo más óptimo posible. Ese es un supuesto. Otro que se tiene es que la fricción que se ejerce es constante. Asimismo, la fuerza que se aplica. Es decir, se hace un supuesto sobre que la fuerza que se está aplicando es la misma, mientras que la fricción que pueda generarse también sea la misma, que no están variando durante el experimento o bueno, la condición, el contexto que nos han dado. Y como cuarta pregunta, ¿qué parámetros cambiarían los resultados obtenidos? Eh, pues bueno, dentro de los parámetros que ya tenemos serían la masa, que si aumenta, pues la aceleración disminuye, o bueno, implicaría una mayor fuerza para seguirla manteniendo, o bueno, manteniendo la misma aceleración. Si aumenta la fricción, pues la aceleración disminuye, o incluso puede llegar a detener la caja por completo. Si se elimina la fricción, es decir, no hay una fuerza opuesta que a la fuerza aplicada, pues la aceleración sería mayor. Y viceversa, si aumenta la fuerza, la aceleración aumenta, digamos que van de la mano. Eh, Como última pregunta, ¿qué aspectos de este sistema pueden verificarse experimentalmente y cómo? Pues bueno, la masa se puede medir por una balanza o algún instrumento para medir el peso de la caja del objeto. Entonces, ese como el más práctico en cuanto a calcularse. La aceleración se podría medir por medio de sensores. Es algo que yo pues, podría intuir mediante algún sensor, algún tipo de herramienta que nos permita calcular de forma precisa la aceleración. Y una que pues sí me costó tiempo en determinar sería la fuerza, que podría medirse con un dinamómetro, que es una herramienta específica para la medición de la fuerza. Que estos datos, digamos que si se pueden calcular de forma más precisa, podrían compararse con este modelo teórico y tener, digamos que, ese contraste en cuanto a un contexto real y este escenario generado por IA. Ya como reflexión final y como último paso de esta guía, los resultados confirman la hipótesis. eh, Considero que sí, ya que pues, se obtiene una aceleración positiva, lo que demuestra que la fuerza es mayor a la fricción, tal como se predijo inicialmente. Esto valida que el objeto se mueve en dirección hacia donde se está empujando. Entonces, en términos generales, sí se está cumpliendo. Entonces, agradezco la atención prestada y que tengan buen día.